vez. Entonces tenemos como tema las culturas que enriquecen al mundo. Vamos a hablar sobre las diferencias culturales que enriquecen a una nación, abarcando aspectos de pluralidad y diversidad, así como el reconocimiento y la valoración a la pluriculturalidad. Entonces, para ello es importante diferenciar unos conceptos de cultura. Tenemos el primero, cultura, y luego transculturalidad. En el caso de cultura, tenemos que se le llama cultura a aquel conjunto de formas y expresiones que caracterizarán en el tiempo a una sociedad determinada. Pero el conjunto de formas y expresiones se entiende e incluye las costumbres, las creencias, las prácticas comunes de reglas, las normas, los códigos, el tipo de vestimenta, la religión, inclusive rituales y las maneras de ser que predominan en el común de la gente que la integra. Todo eso es lo que conforma a lo que es la cultura. En el caso de transculturalidad, tenemos que es un conjunto de fenómenos que resultan cuando los grupos de personas o de individuos que tienen culturas diferentes toman contacto continuo de primera mano, con los consiguientes cambios en los patrones de la cultura original de uno de los grupos o de ambos. Ahora, tenemos otros conceptos también, otras definiciones. Lo que es multiculturalismo, que nos indica que es la coexistencia de diferentes culturas en un país sin atender, a la manera en que puedan interactuar. Se refiere también a la presencia de diversas culturales en un mismo espacio, planteando el problema de su integridad y su convivencia a pesar de estas diferentes culturas con las que cuenta cada uno de los miembros que están en un lugar. Algunos aspectos de este multiculturalismo son básicamente el respeto y la aceptación de todas las culturas. En el caso del humanismo, es simplemente el comportamiento o la actitud que exalta al género humano. Interculturalidad hace relación a la construcción de relaciones que son equitativas entre personas, comunidades, países y culturas. Y otra definición que es la otredad, donde nos hace referencia a la consideración de otras personas como individuos o grupos al que nosotros, por ejemplo, no pertenecemos, y a las costumbres o cosas que son de terceros o distintas a nosotros. Entonces, si tomamos la derivación latina del término, podríamos entender que, bueno, que proviene del latín alter, que significa otro, y por eso es el sinónimo de otredad, que es la palabra. Entonces, ¿a qué se le domina en sí coexistencia? Coexistencia es un espacio geográfico de personas con diversas culturas que se le domina multiculturalidad. Y estas personas son de múltiples culturas, conviven, como comentábamos, dentro de un mismo espacio y no necesariamente implica una sana distancia. Bueno, ahorita en la actualidad sí, ¿no? Pero por la situación de la pandemia. Pero aquí se trata de que estas personas convivan a pesar de convivan, compartan y aprendan entre ellas mismas de estas diferentes culturas que tiene cada una de ellas. Y sobre todo, pues, evitar algunas situaciones de discriminación o de exclusión incluso, o casos mayores ya de violencia entre ellos mismos por ser de diferentes culturas. Aquí lo que se trata, pues, finalmente es convivir armónicamente. Entonces,
tenemos aquí una reflexión en torno a la riqueza que aportan las diferencias culturales. Tenemos, por ejemplo, el caso de en una escuela. En una escuela, como nos indica aquí, todo es completamente diferente. Los alumnos, los maestros, las formas de enseñar, de hablar. Poco a poco nos damos cuenta que en el fondo se persigue el mismo objetivo, que es básicamente aprender, vivir y experimentar. Experimentar o convivir con los compañeros, ustedes, por ejemplo, con sus compañeros, nosotros también con los compañeros maestros, con los alumnos, los papás. Entonces, los compañeros y maestros fueron atentos al preocuparse bueno, aquí dice un relato, los compañeros y maestros fueron atentos al preocuparse por cómo me estaba adaptando. Me integraron a varios equipos y ponían incluso de ejemplo, y ponían incluso de ejemplo para varias cosas como estudiante. Si se dan cuenta, esto nos hace una relación a cuando alguien llega a una escuela por primera vez, que se tenga que adaptar a lo que ya está establecido, a reglamentos, se tenga que adaptar un alumno, por ejemplo, a la forma de trabajo de un maestro, de sus compañeros, y eso es a lo que se refiere con este ejemplo lo que estamos hablando. Vamos a suponer que esos 4 niños que están en la imagen, cada uno tiene una diferente cultura, diferentes personalidades. Entonces llega, por ejemplo, el niño de la mochila a ese grupo. Se tiene que saber integrar, pero también depende de los que están alrededor para que esta integración sea positiva, respetando pues lo que comentábamos de sus diferentes costumbres y tradiciones. Entonces, bueno, aquí ya nos da una descripción de cómo fue su vida fuera de las aulas, qué semejanzas tenía a lo mejor del lugar de donde él venía, cuál fue su experiencia de vivir y estudiar en un lugar desconocido. En resumen, nos indica que es agradable, interesante, lleno de retos y fue inolvidable. Entonces, algo así es cuando también se convive con personas que tienen diferentes culturas. Se aprende uno del otro y bueno, ya se aprende y nosotros podemos también compartir nuestras culturas. Entonces, decimos que México es multicultural porque en ella coexisten diferentes culturas. Era lo que yo les decía. México es muy, muy rico en culturas. Culturas que radican desde los pueblos que son originarios hasta los grupos sociales que han emigrado de países como China, España, Argentina, Chile. Y esto ha generado una gran diversidad cultural con una variedad de costumbres, de tradiciones y lenguas. Entonces, la UNESCO, según la UNESCO, la cultura se manifiesta por la diversidad cultural y se manifiesta de distintas formas, ya sea por medio de la diversidad lingüística, de creencias, de prácticas en el manejo de la tierra, en el arte, la música, las estructuras sociales, la selección de cultivos y entre muchos otros aspectos que han definido así la cultura. Entonces, ¿por qué no son reconocidas muchas costumbres y tradiciones en el país? Esa gran diversidad de costumbres y tradiciones muchas veces no es reconocida debido a la tendencia de homogeneizar y estandarizar de las sociedades contemporáneas, específicamente por la influencia de la cultura occidental. Por ejemplo, si en algunos lugares no es bien visto que las personas indígenas vayan a la escuela o que hablen su propia lengua, ya se considera eso como un retroceso, aunque pues finalmente no sea así. Por eso es que algunas costumbres o tradiciones no son todavía reconocidas en el país. Entonces, hay una diferencia entre diversidad y pluralidad. Diversidad
nos indica que hace referencia a distintas formas de pensar, distintas costumbres, distintas tradiciones y conocimientos de los grupos sociales. La pluralidad es un valor de democracia que se refiere a la consideración de la opinión y la perspectiva, o quiere decir la forma de pensar de otras personas. Entonces, esta pluralidad y esta diversidad son manifestadas en niveles culturales, sociales y económicos, con una posibilidad de intercambio y desarrollo de cualquier nación. Pero con esto, bueno, no basta con reconocer en políticas públicas que la nación no es un país multicultural, plural o diverso, sino que se respetan y se aprecian las costumbres, saberes y conocimientos, así como las tradiciones, la música, el arte, la lengua, la vestimenta y todas aquellas creencias de los integrantes de una nación. O sea, ya son muchísimas más personas y no solo es un grupo de personas. Entonces, ¿cómo podría ser posible que un país pluricultural sea reconocido? Hay un país un país pluricultural, para que un país sea reconocido por lo pluricultural que comentábamos, está, anotado o registrado en la Constitución, que era lo que yo les hablaba, que nos habla ahí sobre los derechos, nuestras obligaciones como ciudadanos y todo eso, también lo conlleva aquí en la Constitución. Porque, tenemos que la población está constituida, además de por indígenas y extranjeros que no hablan el idioma oficial. En este caso, pues es el español porque estamos hablando de México. Entonces, estos grupos de personas tienen diferentes costumbres y tradiciones que son diferentes a las de nosotros. Y en el caso de los extranjeros, viven en el país por diversas causas. Vienen, por ejemplo, a estudiar o a trabajar y descienden de mexicanos o emigraron también de un lugar de origen. Y por último, entonces tenemos qué dice la Constitución de los indígenas. En cuanto a los indígenas, la Constitución mexicana nos menciona que son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural y que sean asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. Y además estos grupos poseen formas particulares de comprender el mundo y de interactuar pues con el mismo. Y bueno, chicos, pues igual, hasta aquí terminamos. ¿Tienen algún comentario? No,